sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tomen asiento, hermanos, vamos a escuchar la exposición de la palabra de Dios a cargo del anciano de la iglesia, Samuel Eliezer Tun Molina. Bueno, probando. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos todos aquí a esta casa del Señor. Aquellos también que nos están escuchando por las redes sociales. Esperamos realmente que sea de una bendición escuchar el mensaje de la palabra de Dios que nos trae esta noche. El título de la meditación de esta noche, como pueden ver allá en la pantalla, dice: cuando los derechos mueren, la cruz y la voluntad propia. Continuamos con esta serie de estudios bajo el cayado Cristo gobierna a su iglesia. Una de las características que debe tener toda iglesia de Jesucristo es la unidad. Sin embargo, este sentido de unidad se carece en muchas iglesias cristianas. Nosotros que asistimos o pertenecemos a esta iglesia Príncipe de Paz, que ya tienen muchos aquí años asistiendo, ¿cómo perciben ustedes a nuestra iglesia? ¿Hay unidad o no hay unidad? Esto es el tema de esta noche. Quienes asistieron a la clase de Escuela de Formación Cristiana hace 8 días, se trató un tema tratando este asunto acerca de la unidad, y el título de la clase fue Unidad Fundamental. Y en ella, si ustedes se acuerdan, se trataron algunos aspectos o algunas causas por las cuales se ocasionan realmente problemas en una iglesia y ocasiona realmente un rompimiento y hay una falta de unidad en las iglesias. El pasaje bíblico que acabamos de leer de aquí de Efesios nos recuerda este principio fundamental que debe ser la unidad dentro de nuestra iglesia. Oremos, hermanos. Gracias te damos, oh Padre Celestial, porque nos traes tu palabra en esta noche a nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, cumpla con el propósito para la cual, Señor, va a ser expuesta. Que no regrese, Señor, a ti vacía, sino que antes cumpla con el propósito, Señor, para el cual la has traído. Que tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestros corazones, nos haga sentir verdaderamente, Señor, ese sentir que hizo tu Hijo amado Cristo Jesús al venir a este mundo, ofreciendo, Señor, su vida allá en la cruz por cada uno de nosotros. Que sea, Señor, esto un modelo, Señor, para que cada uno de nosotros reconozcamos que tenemos, Señor, un deber y un compromiso contigo para tener esas iglesias verdaderas, esas iglesias sanas, esas iglesias fortalecidas, esas iglesias que verdaderamente dan testimonio, Señor, en el mundo. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. La primera parte de esta meditación le he puesto: nuestra carnalidad afecta la unidad de la iglesia, que son los versículos 1 y 2 de este capítulo. Si ustedes han leído la carta del apóstol Pablo a los filipenses, se darán cuenta que esta iglesia era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. Fue la primera iglesia que él fundó en Europa,
alrededor del año 50 después de Cristo. Eso lo podemos ver allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que su segundo viaje misionero que él realizó por ahí fue cuando fundó esta iglesia de Filipos. Y siempre la tenía presente en sus oraciones, también como lo pueden ver allá en el capítulo 1, versos 3 y 4 de Filipenses, pueden ver cómo ruega por esta iglesia el apóstol Pablo. Pero el amor también que él sentía por la iglesia era un amor recíproco. Él los amaba a ellos, pero ellos también demostraron un grande amor por el apóstol Pablo. De hecho, fue una de las iglesias que más colaboraron económicamente al apóstol Pablo para el cumplimiento de su santo ministerio. Inclusive lo llegó a expresar dándole gracias a la iglesia, y lo expresa allá en el capítulo 4, versos 15 y 16 de esta misma epístola. Así que cuando él se enteró de este problema que existía allá en la iglesia de Filipos, él lo que hizo, escribió esta carta alrededor del año 60, también después de Cristo, o sea, 10 años después de su fundación, y estando él encarcelado allá en Roma. Ahí lo dice en Filipenses 1, 13 y 14, hace referencia a sus prisiones. Una de las varias preocupaciones, porque no fue la única, del apóstol Pablo, recuerde que tenía problemas con los judaizantes, con los gnósticos, pero también la falta de la unidad era algo muy importante que preocupaba al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la falta de unidad llega a provocar divisiones dentro de la iglesia. Llega a resaltar ahí realmente nuestra carnalidad y nos olvidamos muchas veces de que realmente somos hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era una de las preocupaciones del apóstol Pablo. Y en esta carta encontramos ciertos indicios de división, ya que si lo pueden ver allá en el capítulo 4, versos 2 y la primera parte del 3, pueden encontrar que había dos hermanas en la fe que se estaban peleando. Dice así estos versículos: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Podemos notar realmente la preocupación del apóstol Pablo. Dos hermanas peleando. Qué raro ver, hermanos, que peleen dos hermanas. Pero no quiero aparentar ser misoginia, ¿no? También los varones han sido causa de divisiones en iglesias. O sea que no es cuestión, hermano, de sexo, es cuestión de nuestra carnalidad que llega a provocar estos problemas dentro de la iglesia. Y se puede apreciar que este problema que había en estas dos hermanas era un problema que había riesgo de que se expandiera. Se puede apreciar que las tensiones que existían en estas dos hermanas apuntaban hacia un problema mayor, hacia un problema más general dentro de la iglesia. Y eso lo podemos comprender cada uno de nosotros. Dos hermanas que pelean, se dan cuenta, no solamente son ellas. La familia de ella la va a apoyar, la otra familia, el otro la va a apoyar. Y muchas veces no queda en la familia. Aquellos hermanos que tienen más apego con esa persona se unirán y la apoyarán, y así se van formando grupos que pueden provocar divisiones dentro de la iglesia. Y esto realmente lo estaba apreciando el apóstol Pablo dentro de esta iglesia de Filipos, y lo podemos notar porque allá en el versículo 27 del capítulo 1, siempre de la carta a Filipenses, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, dice, ¿qué? En un mismo espíritu, combatiendo, dice, unánimes por la fe del evangelio. Pablo los exhorta a ese asunto. Pablo quiere evitar que crezca un problema dentro de esa iglesia tan amada para el apóstol Pablo. Apela aquí a este hermano que dice aquí, ¿no? Que también colabore con él para que pueda hablar con estas hermanas y ver de qué manera pudieran solucionar este problema dentro de la iglesia. Entonces podemos darnos cuenta, hermano, que estos primeros 4 versículos del capítulo 2 de Filipenses indudablemente tratan acerca de la unidad que debe haber en una iglesia. La versión Dios habla hoy
expresa los dos primeros versículos de la siguiente manera. Así que, si Cristo los anima, si el amor los consuela, si el Espíritu está con ustedes, si conocen el cariño y la compasión, dice, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. A eso exhorta el apóstol Pablo. No sabemos cuál fue la causa de esta disensión entre estas dos hermanas. ¿Acaso celos? ¿Acaso envidias? ¿Acaso alguna ofensa? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos apreciar es que predominaba en ellas la carnalidad. La obra de Cristo no estaba floreciendo, no estaba ayudando en nada, sino estaba predominando la carnalidad que había en ellas. Por esta razón el apóstol Pablo comienza este capítulo resaltando la necesidad de la unidad dentro de la iglesia de Cristo, como debe ser un fundamento en toda iglesia cristiana. Cuando somos misericordiosos, cuando amamos a nuestros prójimos, cuando estamos dispuestos, hermanos, a humillarnos delante de los demás, cuando no nos sentimos superiores a los demás, estamos contribuyendo realmente a la unidad dentro de la iglesia. Tenemos que fomentar eso entre la iglesia. Allá el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en su capítulo 4, verso 3, dice que debemos ser solícitos en guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que aconseja el apóstol Pablo. Esforcémonos por mantener una iglesia unida. El segundo punto que vamos a ver es, hagamos a un lado la vanagloria y el egoísmo y vivamos en humildad y en servicio, versículos 3 y 4. La vanagloria es un acto de jactancia o de envanecerse por lo que uno cree que es o por lo que hace. Y el mismo apóstol Pablo, en un momento dado en esta misma carta, él narra un episodio en donde él mismo se sentía una persona jactanciosa. Lo podemos ver allá en el capítulo 3, versos 4b hasta el 6. Si lo encuentran pueden seguirme con la vista. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, dice, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Él en algún momento se ufanaba de lo que él era, ¿sí? Cuando dice que si había algo de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si había mucha gente que confiaban en la carne, él era el superior. Nadie le podía ganar. Cuando vemos aquí todos los motivos por los cuales se sentía él superior, inclusive habla aquí con mucha jactancia, hebreo de hebreos. El non plus ultra de los hebreos se sentía. Y también cuando dice al final que él era un cumplidor estricto de la ley. Él consideraba que nunca había infringido la ley y que era inclusive irreprensible. Eso se sentía Pablo antes de que realmente conociera a Cristo Jesús. Pero cuando Cristo Jesús se le apareció en el camino a Damasco, ahí hubo un cambio radical en la vida del apóstol Pablo. Aquel ser tan jactancioso que era, va a la inversa en un momento dado. Todo aquello que había considerado de un grande valor para su vida, él reconoce que ya no tiene ni un significado para él. En el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. En algunas versiones dice que las consideraba como si fuera basura. O sea, ya no tenían ningún valor para Pablo. Ya no significaba nada en su vida para él. Y así lo manifiesta él. Pero cuando conocí a Cristo, dice, todo esto lo tuve por basura. En el versículo 3 dice de la siguiente manera,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien dice con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo llegó a percibir en la iglesia de Filipos que también había gentes que eran vanidosas, ¿sí? Como lo puede haber también en cualquiera de nuestras iglesias, que no es algo que que no existiera, tenemos que reconocer lo que puede existir en nuestras iglesias. Y que a causa de esa conducta provocaban realmente conflictos y en consecuencia llegan a afectar realmente esa unidad que debe existir dentro de la iglesia. Nuestra naturaleza humana, por lo general, nos inclina a sentirnos como superiores siempre a los demás. Nunca queremos sentirnos menos que los demás. Nuestra carnalidad, eso nos impulsa a sentirnos mayor que los demás. Y lo podemos ver muchas veces en nuestros mismos hogares, ¿sí? Si tú a un hijo le quieres recompensar con algo y se lo das a uno de ellos, ¿qué van a pasar los demás? Van a decir, ¿por qué se lo diste a él? Yo me lo merecía más que él o ella, ¿no? Vemos siempre esa competencia en sentirse superiores unos más que otros. En contraposición, el apóstol Pablo aconseja que de nosotros debemos ser humildes. Dice, estimándonos, como dice aquí, cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Cuán difícil realmente es aceptar eso, ¿verdad, hermanos? Que yo reconozca que los demás son superiores que yo. Que yo me humille y me sienta inferior a los demás. Pero eso es lo que nos exhorta el apóstol Pablo, que dejemos de sentirnos ¿qué? Superiores a los demás y actuemos a la inversa. O sea, que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Que esa manera de comportarnos es lo que la palabra de Dios nos dice. Seamos personas sencillas, seamos personas humildes. Y desde luego no es fácil sentirse inferior a los demás, pero debemos sujetarnos, hermanos, a este precepto bíblico. En el Evangelio según San Marcos también podemos encontrarlo un episodio en donde, un pasaje muy conocido, ¿no? Donde dos discípulos se sintieron superiores a los demás. Eso se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10 de los versículos 35 al 45. No le vamos a dar lectura, pero lo voy a resumir brevemente este episodio. Dos discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, un día se acercan al maestro y le dicen, maestro, quisiéramos que nos cumplas o que nos hagas lo que nosotros te pedimos. Y el maestro le pregunta, ¿qué es lo que quieren? Y ellos dijeron, que cuando estés allá en los cielos, en tu trono, permitas que uno se siente a la diestra y el otro a la izquierda. El Señor escucha estas palabras, hay varios versículos que no voy a mencionar por la brevedad del tiempo, pero ¿qué le contesta a él, Señor? Le dice que eso no se lo puede conceder él, que ese lugar le corresponde a alguien que ya desde antemano ya han sido designados para ocuparlo y que no le correspondía al Señor Jesucristo dar esas posiciones allá en los cielos. Cuando lo oyeron los demás discípulos, ¿qué cree que pasaron? Dijeron, sí, ellos lo merecen, ¿verdad? A ellos le corresponde. Bueno, dice, ¿verdad? Que ellos empezaron a pelear entre sí. Seguramente cada uno objetaba, yo merezco esos lugares, yo merezco esos puestos. Pero el Señor los calmó y ¿qué les dijo? Él le dijo esas palabras de la siguiente manera. Dice, pero el maestro los calmó diciéndole a los 12, ustedes saben que los que son gobernantes de las naciones ejercen autoridad sobre ellas y los poderosos ejercen poder sobre ellos. Pero eso no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser superior entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos.
Ese era el contraste de las enseñanzas de Cristo Jesús en sus predicaciones durante su ministerio. Ese era el conflicto constante que tenía el Señor Jesús con los fariseos y con los saduceos, porque sus enseñanzas como que se oponían a lo que ellos consideraban que era la práctica religiosa de ellos. Se preocupaban más por ellos mismos que por los demás. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos alienta a ser siervos, no se refiere tampoco a que seamos el tapete para limpiarse los zapatos de aquellos que se sientan superiores a nosotros. O que nos dejemos también pisotear por aquellos, ¿verdad?, que siempre se consideran superiores y que nosotros debemos soportarlo de una manera estoica. No, desde luego que no. La servidumbre que debemos nosotros practicar es aquella que, como hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, hay un cambio en nuestro corazón y estamos dispuestos nosotros a ser servidores de los demás, pero porque nace de nuestro corazón, no porque alguien nos los exija o nos presione para hacerlo. Mateo 23, 12 nos dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado. Sigue diciendo el apóstol Pablo allá en el versículo 4, no mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No, el Señor, aquí Pablo nos pide que nosotros no debemos ser egoístas, ¿sí?, sino que seamos realmente empáticos con todas aquellas personas que están pasando por problemas, que están pasando por dificultades. Tenemos que ser empáticos con ellos. El egoísmo es algo de nuestra carne y es algo que debemos despojarnos de todo eso, dice la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que amar a nuestro prójimo como enseñó el mismo Señor Jesucristo. En Levíticos 19, 18 encontramos este precepto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo, Jehová. Ahí como una firma del Señor ordena esto, ¿no?, que debemos amar a nuestros prójimos. Como hijos de Dios y como hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, debemos preocuparnos unos por otros. Si nosotros practicamos eso en nuestra vida común, podemos dar un testimonio realmente a los demás de que verdaderamente nos amamos y podemos demostrar, ¿verdad?, cómo es una iglesia cristiana y que debe ser imitada por los demás. El egoísmo y la vanagloria destruyen realmente las relaciones y la comunidad dentro de la iglesia. Pablo nos exhorta precisamente eso, a abandonar la autosuficiencia y a valorar a los demás con una actitud realmente de servicio y demostración de amor. La verdadera humildad consiste en preocuparnos por nuestros prójimos, especialmente con los domésticos de nuestra fe. Y tenemos que reconocer también que nosotros debemos depender completamente de Dios. No debemos sentirnos autosuficientes. Debemos que reconocer una completa dependencia del Señor. El tercer punto, pasemos a los versículos 5 al 11, que le he puesto por título Jesucristo, el modelo por excelencia. Algunos teólogos, cuando han estudiado esta porción de la palabra de Dios, mencionan que su carácter es de tipo cristológico. Otros teólogos dicen que es soteriológico. Y en el siglo XIX algunos teólogos liberales opinaron que no es ni cristológico ni soteriológico, sino que es simplemente ético-moral. Bien, no vamos a hacer teología en esta noche, ni tampoco soy un exégeta de la Biblia para ver eso. Creo que lo debemos ver con la sencillez con que el apóstol Pablo expone estos versículos, para que sirva de ejemplo a Síntique, a Evodia y a la iglesia de Filipos y a nosotros como iglesia, de lo que Cristo Jesús hizo, siendo el dueño del universo, siendo el creador de todo y por consiguiente dueño. Él se humilló a grado sumo para venir a este mundo. Estos 7 versículos realmente son el corazón de este capítulo. Yo diría que es el corazón
de toda la carta del apóstol Pablo de Filipenses. Y se le conoce como el himno de Cristo. La estructura poética de este himno sugiere que podía haber sido un himno litúrgico cantado por los primeros cristianos. Algunos eruditos inclusive sugieren que esta porción, o sea, de los versículos 5 en adelante, que no los escribió el apóstol Pablo, sino que ya existía este himno mucho antes de que escribiera la carta del apóstol Pablo. Como quiera que sea, si la haya escrito él o no, lo importante realmente es que Pablo lo utilizó, le decía, con una sencillez, no para hacer teología de esas en las que muchas veces piensa uno, no, sino de una manera sencilla y práctica. Tiene un carácter pedagógico para el apóstol Pablo haber expuesto estos versículos para la iglesia de Filipos y para nosotros. El verso 5 de esta carta, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo. Ahí empieza a utilizar ese modelo de enseñanza Pablo a quienes están peleándose. A los que su carnalidad le está predominando en vez de una vida de santidad y de espiritualidad. ¿Sí? Esa actitud, dice, deben imitar la actitud de Cristo Jesús. Su propósito es de que quienes estén enemistados tengan diferencias o problemas que en un momento dado puedan llegar a afectar la unidad de la iglesia, depongan esa actitud y tomen a Cristo realmente como este modelo de una vida cristiana. Esa enseñanza es también para cada uno de nosotros, hermanos, el ejemplo de Cristo Jesús. Y aquí vamos a ver los tres aspectos que narra estos breves versículos. Por un lado, encontramos allí la humillación de Cristo Jesús. Vamos a ver acerca de su obediencia y por último su exaltación. Desde que el pecado entró, hermanos, en el mundo, toda la humanidad se corrompió. Y al corromperse toda la humanidad, completamente toda la humanidad, se convirtió en enemigo de su Creador. Todos los que amamos el mundo, todos los que fuimos del mundo, o todos los que siguen amando al mundo, son enemigos de Dios. Santiago 4, versículo 4 dice de la siguiente manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sin embargo, siendo nosotros sus enemigos, Él estuvo dispuesto realmente, ¿qué?, a rescatar al hombre de esta servidumbre de pecado, siendo siervos de Satanás. Y para tal fin fue necesario de un redentor. Un redentor que tenía que venir a este mundo para pagar un precio para nuestro rescate. Y el único que podía cumplir con esta condición que exigía la justicia divina era que tenía que ser alguien completamente perfecto, un hombre libre de pecado. Pero hemos dicho que todos pecamos, entonces no hay ningún hombre natural que pudiera realmente ser esa ofrenda para Dios. Así que era necesario que dentro del plan divino de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, tuviera que tomar una forma humana y venir a este mundo a habitar entre nosotros. Es cuando hablamos acerca de que el Verbo se hizo carne. Quiere decir que Él vino y nació a este mundo como nace cualquier criatura como nosotros, pero sin pecado. Y fue un hombre que creció como niño, adolescente, hasta adulto, y sintió también todas las necesidades que sentimos cada uno de nosotros. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. El Verbo, siendo semejante a Dios, teniendo la posición en los cielos, que no necesitaba tener por qué humillarse, estuvo dispuesto Él a dejar su trono allá en los cielos. Eso hizo Cristo Jesús
por nosotros. Y es aquí donde se manifiesta ese infinito amor de Dios para la humanidad. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Para eso el Padre de antemano elaboró un plan, ¿sí? Hizo un pacto realmente de redención para que ese verbo tomara forma humana y viniera a este mundo a ofrecer su vida por nosotros. El verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, teniendo esos atributos divinos, los mismos que su Padre, que dice, hizo a un lado todas aquellas prerrogativas divinas que le correspondían como Dios, las hizo a un lado y se humilló. Como dice ahí, cuando los derechos mueren. Los derechos de Cristo Jesús los hizo a un lado, por amor a nosotros. Vino a este mundo Él. Se humilló haciéndose semejante a los hombres, pero además dice, bajo una condición de siervo. Juan 1:14, muy conocido ese versículo, nos dice que aquel verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces, desde el momento en que Cristo Jesús se despojó de sí mismo, no perdió desde luego su naturaleza divina. ¿Sí? La vida de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él se despojó, fue de una completa humillación. Siendo Él el Rey del universo, no vino a nacer ni siquiera en una ciudad imperial. Recuerden, en ese momento dominaba el Imperio Romano. Había grandes ciudades, no nació en una ciudad grande. Todo el acontecimiento de Cristo Jesús estaba profetizado. Allí en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. No nació en una grande ciudad, nació en Belén de Judea, una pequeña aldea al sur de Israel. Nada de renombre, sino así de sencilla. Era la ciudad, era la aldea, y ahí nació Cristo Jesús. Y ni siquiera nació como nacemos cualquiera de nosotros. Nació en un pesebre, porque ya no había ninguna posada en la cual pudiera haber nacido nuestro Señor Jesucristo. Pueden darse cuenta, hermanos, esa discrepancia entre una posición extremadamente suprema de ser Dios y rebajarse hasta sumo grado, lo más bajo que podía humillarse, Cristo se humilló por nosotros. Él no tuvo ningún bien terrenal. Cuando en una ocasión un escriba le dijo al Señor Jesucristo, Señor, quiero seguirte y servirte, ¿qué le dijo? Le dijo, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Ni una propiedad tuvo Él. Con todo y que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la tierra y todo el universo es de Él. Con todo y que también dice la palabra, mía es el oro, mía es la plata, todas las riquezas del mundo pertenecen a Él. Pero Él se humilló hasta ese grado y no llegó a tener ninguna posesión terrenal. El Verbo, al hacerse hombre, tuvo las mismas necesidades y sentimientos que nosotros. Como una deidad tuvo que sufrir necesidades como las tenemos nosotros, tuvo hambre, que de hecho sabemos que eso aprovechó Satanás para tentarle, o sea que también fue tentado como hombre, tuvo sed, sintió dolor, tuvo sentimientos, llegó a llorar por su amado amigo, por Lázaro, ¿sí? Él fue un hombre como cada uno de nosotros. Él se humilló más inclusive que nosotros, porque no tenía necesidad de ningún sufrimiento
ni ninguna humillación a ese grado como la tuvo Él. Veamos el versículo 8b, que nos habla acerca de su obediencia. Haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo conocía bien su misión desde que vino a ese mundo. El mismo en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor dice, su vida da por sus ovejas. Y en Juan 10 verso B también dice, yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengamos nosotros, hermanos, en abundancia. Eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús. Y Él sabía todo por lo que tenía que sufrir y lo que tenía que pasar. Sin embargo, cuando la hora de su muerte se acercaba, vino a su memoria, ¿qué? Todo lo que estaba profetizado. Él sabía, no porque fuera Dios. Recordemos, Él como niño judío era instruido en todo lo que era el conocimiento que había de la ley, de las escrituras y de las profecías. Así que Él conocía perfectamente bien todo lo que estaba profetizado acerca de aquel que va a ser el Redentor, aquel que vendría a salvar al mundo, aquel que vendría a rescatar a un pueblo especial para Él. Recordemos a los 12 años de edad, cuando Él fue a Jerusalén, su conocimiento era vasto en las Escrituras, que aún los doctores de la ley se maravillaban, dice, del conocimiento que tenía acerca de las Escrituras. Tenía claro Él su propósito al venir a este mundo, ¿sí? Cuando su madre le preguntaba, ¿verdad?, que por qué le habían preocupado al no regresarse con ellos, que Él le dijo, ¿no sabéis que en los asuntos o negocios de mi padre me conviene estar? Él ya estaba pensando realmente cuál es ese propósito y a dónde iba encaminado realmente el trayecto, la ruta que tenía que seguir Cristo Jesús. Sin embargo, al tomar forma humana, cuando se acercaba la hora de su muerte, seguramente vino a su memoria todo lo que estaba profetizado que iría a sufrir el Redentor de nosotros. En Isaías 52, verso 14 al 53, verso 11, nos narra ahí todo lo que sufriría este Redentor por nosotros. El verso 3 dice de la siguiente manera, desechado, dice, y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué asombroso es que cuando Cristo entra ese domingo de Pascua, en donde vítores, gritos de alegría, palmas, están anunciando la bienvenida al que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David. Y qué contraste hay a los 8 días, o al viernes, perdón, cuando realmente al contrario gritaban, crucifícale, 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 las grandes multitudes. Vemos aquí que Él sabía por lo que iba a pasar. Pero para Jesús la comunión con su Padre era lo único que le podía fortalecer. En los relatos bíblicos vemos que con tanta frecuencia el Señor Jesucristo dedicaba largas horas a la oración. No minutos como lo hacemos nosotros, sino largas horas dedicaba. Siendo Él el Hijo de Dios, dedicaba largas horas a la oración. Y en esta ocasión tan particular en que se avecinaba realmente la entrega de su vida por nosotros, Él sintió toda esa opresión en su persona. Era hombre, sintió todo eso. A tal grado que llegó un momento en que cuando se avecinaba, escogió a esos 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y Juan, y les pidió que lo acompañaran al huerto de Getsemaní, previo al inicio de toda esa semana que conocemos de sufrimiento de Cristo Jesús.
y le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y apartándose de ellos, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, versos 38 y 39. Sí, por la mente de nuestro Señor Jesucristo pasó todo lo que iría a sufrir. No lo voy a mencionar, conocemos lo que narran los evangelios sinópticos desde el momento en que es capturado allá en el huerto de Getsemaní, desde el momento en que uno de sus discípulos que le traiciona viene y le da el beso para que identifiquen a aquellos que venían por él de que a él es el que tenían que capturar. Cristo Jesús recorrió todo el camino completo desde el huerto de Getsemaní hasta el pie de la cruz. Toda la opresión, toda la maldad del hombre, todo el odio, todo el egoísmo fue descargado allá en Cristo Jesús por nuestras culpas. Dice aquí, como dije, desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Qué duro es saber realmente que Él vino a dar su vida por nosotros, y al menos los de esa época no le amaron, habiendo demostrado tantas cosas que es el Hijo de Dios, porque hubieron muchas pruebas. Resucitó muertos, le dio vista a los ciegos, hizo caminar a los que estaban paralíticos. En fin, podemos ver una gran cantidad de milagros que hizo, que como alguien decía, que no cualquiera podía hacer eso más que alguien que fuera alguien enviado por Dios. Sin embargo, aquí vemos cómo fue despreciado él. Y él llegó un momento, eso es verdad que de todas maneras dijo él en un momento dado, que aunque sentía ese pesar y ese dolor y que quisiera evitar pasar por todo eso, al final dijo: hágase tu voluntad, Padre, y no la mía, dijo el Señor Jesucristo. Los que debíamos sufrir todo ese oprobio de Cristo Jesús debemos ser nosotros. Todo ese castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Cristo Jesús los cargó por nosotros. Porque como dice allá Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, Cristo vino al mundo y estuvo dispuesto a dar su vida por ti, por mí, por todos nosotros. Eso es lo que Cristo hizo. Romanos 5, 7 y 8 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice que, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entiendes, hermano, todo lo que Cristo Jesús hizo por ti? Todo lo que Cristo Jesús hizo por mí para darnos vida. Versículos 9 al 11, hablemos de su exaltación. Jesucristo recorrió, como dije, el camino completo, desde que fue bautizado en el Jordán, que es cuando inicia su santo ministerio terrenal, hasta el momento en que llega al pie de la cruz. Él cumplió y obedeció fielmente la voluntad de su Padre. Por su obediencia el Padre lo resucitó, venciendo de esa manera la muerte, el pecado y a Satanás. Isaías 53, verso 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Este versículo es un versículo profético de lo que menciona aquí en los versículos 9
al 11 de Filipenses, cuando dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta sumo grado y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es la exaltación de Cristo Jesús. Fue resucitado, venció a la muerte, y el Padre lo exaltó a sumo grado, y ahora está sentado Él a la diestra del Padre Celestial. Esta es la enseñanza o la pedagogía que Pablo quiere darles a entender a la iglesia de Filipos, y para nosotros también, en cuanto a por qué nuestra carnalidad muchas veces nos gana y provocamos conflictos en nuestra iglesia. Cristo Jesús, siendo enemigos de Él, dio su vida por nosotros. ¿No podemos perdonar a alguien que nos ofende? ¿No podemos, hermanos, humillarnos? ¿No podemos demostrar amor a nuestros prójimos? Cristo es el modelo por excelencia. ¿Qué aplicación podemos darle nosotros a este pasaje en nuestra vida? Primer punto, que lo que Jesucristo hizo como hombre aquí en la tierra sea un modelo en nuestra vida cristiana, para que cultivemos la unidad, el amor y entrega en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Punto número 2, que no nos sintamos superiores a los demás, antes seamos humildes como Cristo. El apóstol Pablo mismo nos exhorta allá en Romanos 12, versículo 3, dice que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. No nos sintamos más, ni siquiera más de lo que somos, pero también no nos sintamos mayor que los demás. Pablo dice: sintámonos inferiores a todos los demás. Sé que no es fácil, sabemos que no es fácil sentirme menor que los demás, pero la palabra de Dios a eso nos exhorta. Eso es lo que quiere Dios en la iglesia, porque al final de los tiempos, hermanos, ¿de qué nos puede servir el egoísmo, el odio, las rencillas? Nada de eso nos va a ayudar cuando estemos allá en el otro lado, hermano. Número 3, que nos vayamos despojando de toda nuestra carnalidad y seamos obedientes a los mandatos divinos. En la primera carta de Pedro, versículos 1-14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ya no estamos viviendo, hermanos, en la carnalidad. Y hemos sido llamados por Dios y por el Espíritu Santo a formar parte del pueblo de Dios. Ya están los principios bíblicos que exige para cada uno de nosotros y debemos esforzarnos por cumplirlos, tomando el mismo ejemplo de Cristo. 4, que tengamos un espíritu de servicio como lo demostró Cristo. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted, hermano, está enemistado con alguien, si usted tiene, no sé, envidia, odios contra alguno de ustedes, tomen el ejemplo de Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros. Aprendamos a perdonar, a humillarnos, a amarnos unos a otros, para tener una iglesia unida, que es lo que Dios quiere para toda su iglesia en general. Dios bendiga su palabra, hermanos. Entonamos el himno 61.